Santiago 1, del 2 al 4. Vamos a estar ahí hoy día. La vez pasada se dijo que Santiago, el escritor de esta carta, es Santiago, que sería el hermano mayor, o el hermano que seguía por el Señor Jesús, ¿cierto? Y él fue un líder en la iglesia de Jerusalén. Ustedes leen Hechos 15, el que dirigía y que dirigió el concilio de Jerusalén se llamaba Santiago, y es este Santiago, el hermano o medio hermano del Señor Jesús. Y este libro que escribió, yo siempre lo llamo el libro de las pruebas de la fe. La palabra clave del libro es prueba, prueba de la fe. Antes voy a dar un aviso, que me había olvidado. De este celular, usted tiene uno igual. Apáguelo o póngalo en voz baja. Porque vamos a escuchar la voz de Dios. Mucha gente viene a escuchar de Dios, que es diferente a escuchar la voz de Dios. Porque escuchar de Dios significa que voy a escuchar y no voy a obedecer. Si quiero escuchar a Dios es porque quiero obedecer. ¿Amén? Entonces, el libro de las pruebas que yo lo denominé. Predicar sobre las pruebas es una rareza en la iglesia, así como predicar de santidad, a veces de arrepentimiento y de pecado y de juicio y condena. Cada vez hay menos predicaciones de ese tema, menos de pruebas. ¿Cómo vamos a ser probados? Nosotros somos hijos de Dios, hijos del Rey, hay que tener una actitud de reino, que se la cosa para el reino, y todo el reino. Y es pura carne nomás, porque están pensando en plata, en poder político, etcétera, etcétera. Pero el Señor Jesús, y vamos a introducirlo, declara a su siervo Ananías, en Hechos 9, 15, 16, no lo busquen, sobre el fariseo Saulo, recién convertido. ¿Y qué le dice el Señor? Le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Subraye esto, ponga atención, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Si a usted le dieron un ministerio, tú sabes esto, predica y vas a ir de misionero y vas a tener el apoyo, pero vas a aprender a padecer. ¿Cuánto tienes que padecer por Cristo? Muchos dirían, Señor, tengo problemas, tengo que preocuparme de mi mamá que está enferma, mi hijo que crezca. Esperemos. La pregunta es, ¿acaso el Señor haría sufrir al futuro apóstol Pablo porque fue un perseguidor y asesino de cristianos? ¿Tal vez era un castigo por eso? No. No es así, sino que se cumplirá en Pablo, o en ese momento Saulo, lo que el Señor anunció a los discípulos antes de ir a la cruz, en Juan 16:33, donde les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pues confiad, pero confiad porque yo he vencido al mundo. ¿Se fija? Nada raro, solo que eso no se lee muchas veces. Se pasan por acá y llegamos a la parte de las bendiciones. Y esa decimos aleluya, aleluya, aleluya. Pero en esta parte no decimos aleluya. ¿Ah? ¿Se fijan en este detalle? Nuestras aflicciones vienen del mundo, que desprecia a Cristo y a los cristianos. Y vienen de nuestra carne, el viejo hombre. ¿Sí? Y el Señor las permite o las pone Él mismo como prueba para sus propósitos. El Señor tiene propósitos en nuestras pruebas. ¿Cuáles son los propósitos? Veamos un momento 2 Corintios 12, 7 al 10. Si alguien lo tiene, por favor. No sé. 2 Corintios, capítulo 12, del 7 al 10. Amén. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne,
un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Aquí hay 2 propósitos. El apóstol tenía un aguijón en la carne. No entendemos mucho qué es lo que es, algunos dicen una cosa, no vamos a entrar en ese tema. Pero el propósito del aguijón en la carne, ¿cuál es? Mantener humilde al orgulloso apóstol Pablo. ¿Hay algún orgulloso aquí? Amén. Amén. Necesitamos un aguijón en la carne todos, ¿cierto? Amén. ¿Por qué? Porque mientras más humilde, depende de los demás y de Dios. ¿Cierto? Y el otro punto, el poder de Dios en el cristiano crece y madura en nuestra debilidad, en nuestro reconocimiento que somos impotentes. Entonces tiene 2 propósitos: mantenernos dependientes de Dios, y segundo, que Dios, la obra de Dios crezca en la persona del cristiano, en este caso el apóstol Pablo. Por tanto, no es como muchas predicaciones basadas en la ideología de la prosperidad, el decreto, el pensamiento positivo, siempre sano, que proclama que el poder está en el hombre, que tiene fe, y en la palabra que pronuncia, sí, la fe está en sí mismo, en el hombre. Esta es la versión moderna del Evangelio del Diablo. ¿Conocen el Evangelio del Diablo? ¿Cuál es el Evangelio del Diablo? Está en la Biblia, en Génesis, cuando dice, ¿qué dijo el diablo? Le dijo a Adán y Eva: sino que sabe Dios, si comían el fruto que Dios le había prohibido, el diablo dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien. Es el Evangelio del diablo. ¿Ah? Y hasta popular hoy día, a través de la prosperidad, siempre sano, siempre rico, etcétera, etcétera. Eso está en Génesis 3:5. Pero también Dios dice en su palabra, en Hechos 14:22, dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Se fijan? A través de muchas pruebas entremos al reino de Dios. Porque las pruebas que nos hacen humildes, hacen que el poder de Dios se haga presente en nuestras vidas, en nuestra persona. Entonces, las puertas del cielo se agrandan para nosotros. ¿Amén? Amén. Dios entonces nos probará para tener paciencia y crecer en la perfección de Cristo. Y ese es el título de este sermón: probados, pacientes y perfectos. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, yo pido y ruego que el Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento y nuestro amor por esta palabra, Señor. Y a los que son creyentes, Señor, redarguye y limpie su corazón de pecados y orgullo que todavía están allí. A los que están débiles, Señor, que los fortalezca. Que su espíritu sea cada vez más fuerte en ellos. Y los que todavía no lo conocen, Señor, que puedan llegar a sus plantas y reconocer su necesidad de ser salvos por Cristo Jesús. Amén. En nombre de Cristo. Amén. Versículo 2 del capítulo 1 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pruebas, la otra palabra que se usa también en este caso es tribulaciones. La tribulación, ¿qué es lo que es? Es apretar. Cuando se hacía el aceite de oliva, había un tribulor. ¿Qué es lo que era? Era un recipiente de madera con una máquina arriba que era como un tornillo donde las aceitunas se iban apretando, las tribulaban. Y abajo iba cayendo el aceite. Entonces la tribulación significa estar apretado, afligido, incómodo, sufriendo. Ese es el sentido de la palabra prueba.
dice gozo en las pruebas. A ver, tenemos que entender qué cosa no es el gozo. El gozo no es, como se dice, un sadomasoquismo espiritual del cristiano. No. El gozo está relacionado con mi relación con Dios y la perspectiva que yo tengo de mi vida espiritual en Cristo. Entonces, si yo no tengo esa perspectiva, cuando me llega la prueba, ¿cuál va a ser la pregunta que voy a hacer? Y que hacemos todos. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Qué hice? Entonces no estamos teniendo una clara perspectiva de Dios, ¿cierto? Entonces, la prueba es en la perspectiva de Dios es para santificar al creyente y dos, para que el poder, la santidad, la gloria de Dios sea manifestada en el creyente o por el creyente en Cristo. Entonces vamos a ver varios aspectos de la prueba. La prueba revela lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Se fija que en los momentos difíciles de conflicto sale lo que hay acá adentro. ¿Cuánto le creemos a Dios? ¿Cuánto estamos confiando en Dios? ¿Cuánto estamos apoyándonos en los hermanos? Y aquí todos tenemos esa experiencia. Cuando tenemos conflicto, ¿dónde vamos? A la rodilla, ¿no? A veces es lo último que hacemos. Y a veces entre medio le mandamos la quejanza al Señor. Eso revela lo que hay en nuestro corazón. Entonces, veamos 2 de Crónicas 32-31. Le voy a pedir a alguien que pueda tener Génesis 22:1-2. 32-31. Sí. Más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. El rey había estado enfermo, Jerusalén había sido rodeada por sus enemigos y Dios libró Jerusalén de sus enemigos y sanó al rey. Y llegaron a estos delegados de Babilonia y el rey, Dios lo dejó para probar su corazón. ¿Qué hizo el rey? Se ufanó. ¿Qué dice? Se cachiporreó. Y le mostró todo lo que había en el templo, sus riquezas personales, para producir admiración. ¿Qué había en su corazón? Orgullo. ¿Y qué le dijo Dios, el profeta? Todo lo que le han mostrado, estos que vinieron, un día se lo van a llevar. ¿Quién era? Delegado de Babilonia. Embajadores de Babilonia. ¿Sucedió así? Así fue. ¿Y Dios lo dejó para qué? Para que mostrar qué es lo que hay en tu corazón. En tu corazón hay orgullo por las cosas bonitas, por el lujo, por el poder. La prueba revela nuestra fe. Génesis 22:1-2. Amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí tu hijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, y a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en el holocausto, sobre uno de los montes, y yo te diré. Esa sí que es prueba, ¿no? El único hijo, el hijo de la promesa, que por él va a tener descendencia. Y le dice, sacrifica. A nosotros el Señor nos dice, dame tu hijo para mandarlo de misionero a la... No, Señor, por favor. Primero que tú una carrera para que no se vaya a morir de hambre. Esa es la fe que tenemos. ¿Y qué hizo Abraham? Ni siquiera le dijo a su esposa. Tempranito, de amanecía, cargó el burrito, tomó al niño, partió a cumplir el mandato del Señor. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Ahí está el ejemplo. ¿Qué más? La prueba forma el carácter de su pueblo. Veamos Deuteronomio 8:16.
Amén. Ya. ¿Cuánto? Que te sustentó, Sí. Deuteronomio 8:16. que te sustentó con maná en el desierto, comida de tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. ¿Lo probó por cuánto? 40 años. Le dio lo necesario. ¿Para qué? Para que conociera la mano de Dios. Después lo bendijo, sí. Y eso formó ¿qué cosa? Un carácter combativo para conquistar la tierra prometida. Forma su carácter a través de la prueba. La prueba es para crecer la fe en Cristo, primera de Pedro 1:6-7. Sí. 1:6-7. Amén. Ya. 1:6. Sí. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Nuestra fe es limpiada, pulida, para que reluzca cuando el Señor venga. Entonces, ve que tiene varios propósitos, hay muchos más. Entonces, pero dice, si tenemos la perspectiva de Dios, vamos a tener gozo. El gozo no significa estoy sufriendo, ay, qué alegría, ay, cómo me gozo, oh, estoy muerto de la risa. No, no, chicos. El Señor Jesús sufrió, ¿cierto? Pero su corazón tenía gozo, porque el gozo depende de qué? De la relación con Dios. La felicidad depende de las circunstancias. Si yo en una circunstancia difícil tengo una buena relación con Dios, tengo una buena comunión con Cristo, voy a tener gozo, voy a tener fuerzas para afrontar esa difícil situación. Entonces el gozo en la prueba es primero es una constatación. ¿Qué cosa? O confirmación. Que Dios está obrando en mí. Pero esto lo tenemos en la perspectiva de Dios. Si yo tengo la perspectiva de Dios y estoy en prueba, estoy contento porque el Señor está obrando en mí. Y segundo, la perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva? Dios me está preparando para entrar al reino. ¿Sí o no? Porque Él quiere, su hijo quiere ser en forma santa, limpios. Entonces las pruebas tienen eso, confirman que soy hijo y el Señor está trabajando en mí. Segundo, que el propósito es para que yo sea más santo para entrar a gozarme de su reino, o en mi reino. Versículo 3. La prueba produce paciencia. Y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo, entendiendo claramente que la prueba, en este caso la tribulación de nuestra fe, produce paciencia. ¿Qué significa la palabra paciencia? Oh, dice el pastor que es paciente. No. Eso no es mío, es del Señor. ¿Qué dirían ustedes que es paciencia? Uno que aguanta y de repente talla y manda toda. Soportando en Dios. Resiste. ¿Qué es lo que es? Soportar. Soportar. Sí. Yo encontré dos significados. Veamos el significado, llamémoslo así, secular. Es la resistencia y perseverancia ante las dificultades para lograr un propósito. Así, eso dice el diccionario. Pero para un cristiano, ¿qué sería? La constancia valerosa con que se soporta la adversidad y la sufre sin dejarse dominar por dicha adversidad, con la esperanza del beneficio superior o una bendición superior. Hechos 12:2.
¿Qué dice? Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Amén. No. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál es la perspectiva de Jesús? El gozo de volver a estar con su Padre. ¿Y qué sufrió? Ese tremendo sufrimiento que se llamó la tortura antes de la cruz, la tortura durante la cruz. Entonces, la esperanza de una bendición impresionante, grandísima, en esa perspectiva el sufrimiento tiene sentido y puede tener. Cristo es nuestro ejemplo de paciencia. Entonces, mira lo que dice Isaías 53:7, angustiado y el afligido no abrió su boca, como cordero fue librado, llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, no maldijo. Él no maldijo. ¿Por qué? No reclamó, ¡es injusto! Nosotros haríamos eso, ¿cierto? Y ponemos abogados aquí, ya no. Tiramos la pelea. Pero esa prueba, la cruz, era la prueba más grande que Dios estaba llevando adelante para salvar pecadores, hermano. Y dice, ¿y cuál fue sus últimas palabras en la cruz? A los judíos que lo estaban matando o crucificando por mano de los romanos. Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Si ese no es Dios, no sé quién es Dios. Ese es Dios. Entonces, la paciencia entonces es un atributo de Dios que nos es dado por medio del Espíritu Santo a todo el que cree en Cristo. Es un fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22 está escrito, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etcétera, etcétera. Y este es un atributo para la convivencia del pueblo de Dios, mostrando la misericordia de Dios y el amor de Dios en medio de sus hijos. Por ejemplo, Efesios 4:2, ¿qué dice? Amén. Ya, ¿qué dice? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportando con paciencia, con gozo. No, yo soporto al hermano mientras estamos en el culto, pero por favor, que no me lo encuentre la fe. Esa es nuestra capacidad cristiana de soportación, de paciencia. Y es un mandato, ¿ves? Que dice, hermanos, humildemente soportados a los otros con paciencia. Porque la paciencia es parte del amor, hermano. Entonces, es un mandato, es un atributo que viene de Dios, por medio del Espíritu Santo, y es un mandato, hermano. Cultívelo. Si alguien dice, Señor, dame paciencia, no, ya le dio, cultívela. Cultívela. Entonces el Señor quiere que la cultive. ¿Sabe cómo la cultive? Le va a poner problema. Le va a poner problema. Y si alguien pide más paciencia, el Señor le va a poner más problemas. Entonces cuando mi hermano pide paciencia, digo, oh, Dios mío, ten piedad de él. Porque el Señor ya nos dio eso. Lo que tenemos que hacer es someternos a su palabra y cultivarlo, hermano. En todas circunstancias. Entonces no es necesario pedirla, sino que someternos a su palabra humildemente en tiempos de prueba. Y en esos tiempos de prueba, dar a Dios y al Señor Jesús alabanza y no quejamanza. Nosotros aquí cantamos
Pero en nuestra oración hay mucha quejabanza, hermano. Y en nuestro corazón. Y la quejabanza, ¿qué es lo que demuestra? Impaciencia. La impaciencia revela nuestra desconfianza en Dios. Pucha, ¿cuándo el Señor me da esto? ¿Cuándo me va a hacer esto? ¿Cuándo? Y muchas veces, aunque no lo reconozcamos, andamos enojados con el Señor. Amén. Andamos enojados porque creemos que merecemos algunas cosas. No, pues si yo me porto bien, yo sigo en la iglesia, hago esto, de aquí, allá, leo la Biblia, obedezco. Y digo, ¿qué no? ¿Qué pasa? Ya, pues Señor, ¿y? ¿Ah? Le hablamos con los flaites. El Señor es soberano. Amén. Y pase lo que pase, yo tengo que alabarlo, bendecirlo, servirlo, adorarlo y amarlo. Ahí está mi bendición. Entonces, si demuestra el impaciente, el pensamiento del impaciente, aunque a veces no lo dice. Dice, humildemente lo dice, yo soy paciente siempre y cuando Dios me dé lo que quiero y en el tiempo designado por mí. Nosotros a veces actuamos de esa manera y oramos de esa manera. Eso ya no es impaciencia, eso es soberbia. Querer ponerse sobre Dios. Entonces, ese orgullo de sí mismo y alta autoestima, nos creemos casi igual a Dios, de un corazón a veces no convertido que da órdenes a Dios. Es el hombre el que se debe someter a la voluntad de Dios, creyente o no creyente. Unos serán sometidos por juicio y otros son sometidos por la gracia salvadora en Cristo Jesús. Entonces la paciencia humana es limitada en el tiempo y en sus efectos son más letales. La impaciencia o la paciencia humana produce ira, amargura, rencor y lleva a tomar decisiones desastrosas. Y tenemos algunos ejemplos en la Biblia, les voy a mencionar todos. Abraham. ¿Qué le dijo Sara? Mira, ya estamos viejos, el Señor dijo que vamos a tener hijos, pero no pasa nada, yo te paso mi esclava, el hijo, y ese hijo que tenga ella va a ser mío. Y ahí nacieron los árabes, que son enemigos jurados históricamente desde aquel tiempo de Israel. Hay un desastre, ¿sí? Fue un desastre. ¿Por qué? Por impaciencia y tomamos decisiones con consecuencias fatales. Otra impaciencia. Moisés recibió la revelación que iba a ser el libertador de Israel, entonces va y se va por ahí y ve a un egipcio matando, golpeando a un judío, va y lo mata. Y después tiene que salir a arrancar por 40 años, anduvo vagando por el desierto. Decisiones desastrosas. Cuando el rey Saúl, que tenía que combatir contra los filisteos, Samuel le dijo, 7 días más yo iré y haremos un sacrificio y un holocausto, etc. Llegaron los 7 días y estaban los filisteos que los amenazaban y los soldados israelitas, algunos andaban desertando y otros escondiendo. Entonces dijo, visto que no pasa nada aquí, él hizo el holocausto. Y cuando llega Samuel le dice, has hecho una locura, porque Dios te ha quitado el reino y va a asignar otro, de acuerdo a su corazón. ¿Por qué? Decisiones impacientes. La impaciencia, hermano, que parecemos que nosotros retomamos el mando, el cetro de nuestra vida, es un desastre. Todas las veces que lo hacemos, tenemos que volver ante el Señor con la cola entre las piernas. ¿O no? En la Biblia hay muchos ejemplos y me mencioné estos 3. Hay más. Jonás, por ejemplo. Jonás, lo haremos todo y nos divertimos, pero Jonás es muy parecido a nosotros. O nosotros nos parecimos a Jonás, no sé. ¿Cierto? Entonces, la paciencia que viene de Dios agrada a Dios. Y Dios la bendice porque expresa el carácter de Dios en Cristo Jesús. Veamos Colosenses 1:10 al 12.
Colosenses Colosenses 1, 10 al 12. A ver, Ya, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. paciencia, longanimidad, con gozo, hermano. Eso agrada a Dios. Glorifica a Dios. Porque es parte de su carácter. Nos parecemos a Dios. La paciencia agrada a Dios también cuando es una paciencia activa. Porque a veces, no, yo soy paciente y nos sentamos ahí a esperar que pase la paciencia. No, es activa. Miren lo que dice Hebreos 12:1. ¿Quién puede estar ahí en Hebreos 12:1? Por favor. Amén. Ya, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos eso es. por delante. Mientras corremos la carrera que tenemos por delante, que es la carrera de la vida cristiana, con paciencia, despojémonos de qué cosa? Del pecado. De lo que obstaculiza, lo que es tropiezo para nuestra vida o carrera espiritual. Correr con paciencia la vida cristiana. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros, hermano. Porque hay muchos que tienen partida de 100 metros y llegan a los 90 metros y caen. La vida cristiana es una carrera maratón. Es una carrera de resistencia. Y en la resistencia, lo que cuenta, lo que lo va a sostener, es la paciencia. Así que, si usted dice, no está aprendiendo ahora, pero no, estoy aprendiendo muy poco, paciencia. Siga aprendiendo ese poco, que con el tiempo va a hacer mucho. Amén. Porque esta es una carrera de resistencia. Y en la medida que nosotros conocemos y tenemos esta comunión con el Señor va abriendo campos de acción. Si alguien es fiel, de repente el Señor le pone un ministerio, un servicio que hacer. Cuando cumple con ese servicio, el Señor le abre otro. Porque en esa medida el Señor abre servicio o ministerio al cristiano. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y eso es en general la relación del Señor con el cristiano. Si yo estoy sentado diciendo, Señor, quiero servirte, y sigo sentado, ya, pues, comienza a muerte, tú sabes lo que tienes que hacer. Ofrendar, leer, orar, predicar, ayudar a tu hermano, etc. Comienza por eso. Pero estamos pensando que hay cosas que tiene que llegar por algún soplo místico, esotérico, que nos abre el corazón y ¡pum! Y nos pone en la mente, acepta. No, tenemos la palabra. ¿Qué más dice? Vivir con paciencia. Muchos comienzan bien y terminan mal, porque no tuvieron la paciencia que viene de la gracia de Dios, hermanos. Revelando un corazón incrédulo. Significa un corazón que no confía en Dios. Entonces la paciencia es un don de Dios para formar un carácter en los hijos de Dios por la fe en Cristo y ser perfectos para Dios. Versículo 4. Y último. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora, como a veces la Reina Valera, un poco la redacción, no la traducción, no la entendemos mucho, yo fui a buscar en la NBI, y que dice el mismo versículo, y dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada.
Eso es lo que significa. Si la paciencia es un don de Dios, cuando lo desarrollamos, ¿qué nos dice? Nos hace perfectos. ¿Qué significa ser perfecto? Abraham le dijo, sé perfecto delante de mí, sin pecado. Habla de madurez espiritual. Y la madurez espiritual, el cristiano maduro sabe litigar con sus pecados. Usa los recursos de Dios para dominar su pecado. No es que esté eliminado el pecado y no peca más, pero tiene esa sabiduría y esa madurez de usar los recursos de Dios y conoce sus debilidades para poder luchar contra ese pecado. Eso habla de qué? De perfección en esta tierra, de madurez. Y después dice cabal. Cabal significa completo. Completo en todos los aspectos de su carácter. No es que yo soy más santo en esta cosa y menos santo en la otra. No. Somos santos, pero no somos santos. No es que yo soy más una cosa y menos esta otra. No. Cuando la madurez espiritual, a través de la paciencia, me hace crecer en todos los aspectos del carácter. Porque nosotros somos pacientes, cuando somos pacientes con los hermanos, somos pacientes en muchas situaciones, incluso fuera de la iglesia. Y eso es un muy buen testimonio. Cuando hay un hombre o una mujer que pelea con el vecino y después sabe que es cristiano y dice, Canuta es o Canuta un mal testimonio. Pero cuando ven a uno que es paciente, que ay, evangelio, mira cómo son los evangelios, ¿no? ¿Cierto? Cambia la actitud. Entonces la paciencia no solo sirve de testimonio, sino también porque está cambiando nuestra vida en todos los aspectos y en todas las situaciones. Entonces, perfectos y cabales. ¿Qué produce la paciencia? Proverbios 14:29. ¿Qué produce la paciencia? Amén. Proverbios 14:29, ¿qué dice? El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Lea la primera parte, por favor. El que tarda en airarse es grande en entendimiento. ¿Eso qué significa? Discernir. Que es paciente aprende a discernir. ¿Discernir qué significa? Distinguir. Aprender a distinguir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es de Dios, no es de Dios, lo que es profano y lo que es santo. Es decir, tengo una mente selectiva. Hoy día en el mundo dicen, no, tú tienes que tener una mente abierta. Eso es peligroso. Porque una mente abierta entra basura y sale más basura. Pero si tengo una mente cerrada, como no le gusta al mundo, yo puedo distinguir qué cosa dejo en mi mente, qué cosa no dejo en mi mente. Porque estoy distinguiendo lo bueno y lo malo según Dios. Entonces, el producto del ¿cuánto se llama? De la paciencia, es discernir. Otro resultado, Romanos 5:3-5. ¿Qué dice? Romanos 5:3-5. Amén. Ya. No solo esto, sino que también nos gloriemos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. ¿Se fija? La paciencia
¿Cómo crece? Con pruebas. ¿Y qué nos da? Una perspectiva de esperanza. Y la esperanza no defrauda. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nos ha sido dado. Conocemos el amor de Dios, entonces la esperanza está basada en ¿qué? En el amor de Dios que me salvó siendo pecador y derramó su amor por medio de su Espíritu Santo en mi corazón. Amén. Entonces la paciencia produce ese entendimiento en la perspectiva de Dios. La esperanza es segura y nuestra paciencia nos da el conocimiento del amor de Dios. Nos gozamos en las pruebas porque sabemos que Dios nos está perfeccionando para su gloria y que no estamos solos en la prueba. El sentimiento más general cuando estamos en la prueba es que estoy solo. No estás solo. Está el Señor. El Señor sabe lo que está pasando. Ore, acérquese a Él. Entonces, y tenemos que entender que el Señor nunca nos va a dejar solos. Y además, no solo nos deja solos, nos da todo. No solo dio su vida. Él nos dio mucho más, nos dio la vida eterna. Y para la vida eterna, ¿qué nos dio? Veamos, Efesios 1:3, ¿se acuerdan? ¿Qué dice? Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Con cuánta bendición espiritual? Todas. Todas. Toda bendición espiritual. Entonces, ¿qué significa? Según Colosenses 2:8-10. ¿Quién lo busca? Colosenses 2:8-10. Amén. Ya. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros estáis completos en él, y que es la cabeza de todo principio y potestad. Eso, hermano, asuma, crea que Dios por medio de Cristo nos dio toda bendición espiritual y que por eso nosotros estamos completos en Cristo. ¿Qué significa completo? Que no nos falta nada para servir al Señor y parecernos a Cristo. Cultívelo, practíquelo, sométase. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tomar conciencia de eso. Porque nosotros tenemos a veces dos reacciones, dos pensamientos. Uno dice, no, que yo, mira, el apóstol Pablo, ven al pastor, no, el pastor, el secretario de Cristo, bueno, está al lado de él. ¿No? Entonces miran en menos. Y después cuando dicen, no, somos en Cristo, somos hijos de Dios, y gloria a Dios, aleluya. Las dos actitudes extremas. No. Asuma que es un hijo de Dios, bendecido, con toda bendición espiritual, y que en Cristo Jesús estamos completos para la gloria de Dios. Y usted cuando lo cree, practique y lo va a experimentar. Pero si lo proclamamos, pero no lo practicamos, no nos sometemos a la palabra y no decimos al Señor, vamos a seguir en esta ¿cuánto se llama? Puente, ¿cómo se llama? Columpio. Por un lado allá, gloria a Dios, y al resto, eso es nada. Entonces no tenemos una justa medida de lo que somos, como seres humanos en Cristo Jesús. Bien, nuevamente Dios quiere que cultivemos el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? En la Biblia se llama también fruto del Espíritu Santo. Y para concluir vamos a hacer un examen. Vamos
Vamos a Gálatas 5:22. Lea los tres primeros atributos o el fruto del Espíritu, perdón. ¿Ya? ¿Quién lo lee, por favor? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Bien. Fíjense, amor, gozo y paz es la relación que Dios establece con el cristiano. Es una relación de amor, es una relación de gozo y es una relación de paz que Dios nos da ¿a quién? A los que creen en Cristo. ¿Cómo puedo gozar de esas cosas? Sometiéndome ¿qué? A su palabra, estudiando, obedeciéndola, orando, congregándome. Entonces yo voy a ir experimentando ¿qué cosa? El amor, el gozo de Dios y la paz de Dios. ¿Cierto? Pero tenemos un enemigo, la carne, el mundo y el malo, que van a hacer todo lo posible para que yo no obedezca. Ni nadie no obedezca. ¿Cómo? A través de varios medios. La flojera, no tengo ganas. Cansado, los días trabajé, no importa. Trabajólico, preocupaciones por otros y preocupaciones por otras cosas que pasan a ser prioritarias. ¿Cuál es la prueba? La prueba es que usted y yo tenemos que tomar la decisión consciente de dar el tiempo para Dios y obedecerle a contrapelo de la carne, el mundo y el diablo. ¿Ha pasado la prueba? ¿O ha sido derrotado a ese? Ahí tiene la prueba. ¿Usted cree que no hace prueba? Hemos sido probados muchas veces en eso. Los otros tres, después de amor, gozo y paz. Paciencia, benignidad, bondad. Ya. Paciencia, ya lo vimos. Benignidad significa amable, suave, gentil. Bueno, generoso, que siempre anda haciendo el bien, perdonador. Estos tres frutos son para la relación con el prójimo. Creyente o no creyente. A ver, ¿somos pacientes con los demás? ¿Somos amables con los demás? ¿Somos buenos, generosos, perdonadores con los demás? No. ¿Cuál es el obstáculo que pone el diablo? Él mueve nuestro orgullo, nuestro amor propio, nuestra alta autoestima. ¿Qué se cree ese si yo soy esto? Yo tengo aquí, yo he estudiado todo estudio. El diablo pone eso. Entonces mi relación con mi hermano no honra a Cristo. No es paciente, no es amable, no es perdonadora, no es generosa. ¿Se fija? ¿Ha pasado la prueba? Pregúntese. ¿Ha pasado la prueba? Usted sabe, yo también sé. Entonces, ¿cuál es la prueba? Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo, dice el Señor. El que no se niega a sí mismo no es digno de ser mi discípulo. ¿Está considerando a los demás como superiores a usted? No. No ha pasado. ¿Alguien la ha pasado? Amén, dele gloria a Dios. Si no la ha pasado, propóngase pasársela y afirmarse en el Señor. Las otras tres. Fe, mansedumbre, templanza. Ya. La fe, bueno, confianza, mansedumbre, manso, sometido a Dios y paciente con los demás. Eso significa manso. ¿Y cuál es el otro? Templanza. Dominio propio sobre el pecado. Y estos tres atributos son para que nosotros tengamos esa relación con Dios. Nosotros tenemos que tener una relación de fe, confianza con Dios. Tenemos que tener una relación de sometimiento con Dios. Y tenemos que tener una relación de control de nuestro pecado. ¿No? Entonces, tenemos tres atributos de Dios para con nosotros, otros tres atributos de nosotros para con el prójimo, y otros tres atributos de nosotros para con Dios. Estos dones son para nuestra relación con Dios, ¿cierto? Y nuestros enemigos pondrán problemas. ¿Para qué? Para que dudemos de Dios. ¿Será que Dios me está escuchando? ¿Por qué me estoy pasando esta prueba? ¿Habré cometido un pecado? ¿Dios está enojado conmigo? Duda.
La duda es la antesala de la incredulidad, hermano. Para que dudemos perdiendo la fe, con problemas de todo tipo. Problemas de salud, problemas económicos, sentimental, emocional, tentaciones. Porque siempre nos van a poner tentaciones que agradan a la carne, ¿cierto? Y eso nos va a hacer dudar de qué. ¿Seré salvo? Entonces estoy dudando directamente de Dios. ¿Sí o no? Desobediencia, no quiero hacer eso. No. Rebelión, falta de mansedumbre. Falta de mansedumbre, ¿qué más? Pregunta. ¿Pasó la prueba? ¿Está pasando la prueba? ¿Está luchando para pasar la prueba? Ese es el examen que deberíamos hacer nosotros. Cada uno de nosotros. Eso me incluye, por si acaso. Seguramente no en todo hemos vencido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar al Señor, meter nuestra cabeza y nuestro corazón en la Escritura, para que afirmado en la palabra de su gracia, tengamos victoria y la gloria de Dios en las pruebas siguientes, en las pruebas hermanos. Y hay que pedir perdón por aquellas pruebas que no hemos pasado. ¿Sabe por qué? Porque la prueba se va a volver a repetir. No es que no la pasé, es como cuando uno está en el colegio y repite el año y tiene que volver a hacerlo. Acá el Señor hace el mismo sistema. No dijo, en tiempo más te voy a volver a poner la misma prueba. ¿Por qué? Porque la prueba significa mejoramiento, sanación espiritual, santificación. Y Dios quiere hijos santos. Así que la prueba se va a repetir. Supérala. Cuando superamos esa prueba, tiene otra más grande. ¿Por qué? Porque somos naturaleza pecaminosa, hermano. Por eso. Y las pruebas son de aquí hasta cuando el Señor nos lo llama y le dice, hijo, ven, descansa. Allá, cuando estemos con el Señor, y hay descanso. No hay más lucha, no hay más batalla, no hay más pruebas. Se acabó. Ese es el gozo, la perspectiva del gozo que tenemos con el Señor. Pero aquí, el Señor nos ha capacitado para luchar. Use los medios de gracia que el Señor ha puesto en usted, en la iglesia, para dar la batalla. Superar las pruebas y refinar nuestro carácter al carácter de Cristo. Eso es. Eso es, hermano. Eso es la prueba. Ese es el propósito de la prueba. Entonces, y además que tenemos que pedirle perdón porque hemos sido vencidos. No hemos pasado la prueba. Vivamos la fuerza. Propongámonos usar la palabra, la oración, la congregación. ¿Para qué? Para vencer, crecer en Cristo y pasar todas las pruebas. Y el Señor sea glorificado. Póngase de pie y vamos a orar.